Capítulo 9. Naturaleza divina. Cuando la luz nos ilumina. El deseo de Dios es que Cristo crezca en nosotros, que su naturaleza divina transforme nuestra naturaleza humana, que donde había barro, ahora haya oro. El Padre quiere formar a Cristo en nosotros, usando al Hijo como molde para hacernos a su forma. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Al Padre no le interesan las circunstancias externas, sino que Cristo crezca para que seas transformado a su imagen. Lo que a Dios le interesa es la forma de Cristo, el oro, las piedras preciosas, que la naturaleza divina crezca en nosotros hasta que seamos transformados, cambiados a la forma de Cristo. Ahora bien, ¿cómo nos transforma el Señor? La palabra transformar es metamorfosis, que significa más allá de la forma. Él tomará nuestra forma humana y la cambiará de forma, la transformará a la forma divina. Este cambio de forma lo realizará a través de un proceso llamado renovación. En la renovación, Dios elimina lo nuestro y añade lo de Cristo, es decir, quita lo que es propio de nuestra naturaleza humana y agrega algo de la vida de Cristo. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Todo lo que hay en mi corazón necesita más de ti. Veamos cómo funciona la renovación. Observa el siguiente gráfico. Esta es nuestra vida. Cristo vive en nuestro espíritu. Al espíritu lo rodean el alma y obviamente el cuerpo, pero nos vamos a concentrar en el alma. El alma de todos los seres humanos está formada por emociones, mente y voluntad. En medio de nuestra naturaleza humana, del barro, está Cristo, que es oro. ¿Y cómo Él nos va a renovar? Cristo irá ganando espacios en nuestras emociones, en nuestra mente y en nuestra voluntad. Ahora bien, ¿cómo le dará muerte a lo nuestro para añadir lo de Él? A través de su luz. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, el que me cree, no andará en el barro, en la oscuridad, en tinieblas. Por eso, lo primero que Dios hace es iluminarnos. Observemos qué ocurre cuando la luz nos ilumina. Su luz nos muestra aspectos de nosotros que no conocíamos, que nunca habíamos visto. La luz siempre viene de golpe y nos muestra algo de nuestras emociones, de nuestra mente o de nuestra voluntad. Por ejemplo, cuando la luz te ilumina, puedes ver que eres ansioso y tiendes a hacer las cosas rápidamente. Ahora la luz ilumina esos aspectos que no vemos cuando estamos en el modo alma. La luz de Dios te muestra tu condición, que hay mucho barro escondido. Esta es la razón por la que David pedía: examíname, Señor. ¿Por qué los recuadros de barro iluminados tienen forma de cruz? Porque la cruz que te muestra algo también es el mismo fuego que lo quemará, que le dará fin a ese aspecto de tu yo. La luz quema, quebranta, incinera, aniquila, destruye, debilita. Le da fin a tu ansiedad, a tu manera de hacer las cosas, a tu deseo de mostrarte, a esa costumbre de decir que todo es difícil, por ejemplo. Pero si la luz no le da fin, no lo mata, entonces no fue luz,
sino un saber, un conocimiento, tu autoanálisis. Por ejemplo, si sabes que eres ansioso y sigues con tu ansiedad, no fue la luz la que te mostró ese aspecto de ti, porque la luz siempre es fuego, siempre quema, aniquila, destruye, mata. Cuando la luz de Cristo alumbra, también quema y da fin. Analicemos 2 ejemplos. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:17. Cuando el apóstol Juan le vio, eso es la luz. Cayó como muerto a sus pies. Porque siempre que hay luz, hay muerte. El apóstol solía recostarse en el pecho del Señor, pero cuando vio al Cristo glorificado, cayó como muerto, porque la luz mata lo nuestro. El otro ejemplo es el del profeta Daniel. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Daniel 10:8. Daniel vio al Señor y también cayó como muerto. Nuestra tarea es pedirle a Dios que nos ilumine, porque si no hay luz, nunca seremos transformados ni renovados. Porque la luz quema y mata. En cambio, la enseñanza no mata. Yo puedo enseñarte un concepto, pero seguirás teniendo barro. Recuerda, los amigos no matan, el consejo no mata, el sermón no mata, el saber no mata. Lo único que le da fin a lo tuyo es ver la luz, es decir, la experiencia de que Cristo te ilumine. Lo que le da fin a tu antigua naturaleza es ver la luz de Cristo. Mientras Hudson Taylor estaba en China, solía decir: yo trabajo para Cristo. Pero un día, mientras caminaba, Dios le dio luz y le mostró que ese yo trabajo para Cristo iba a morir. Cuando vio la luz, entendió que a partir de ese momento, él trabajaría a través de Cristo y no para Cristo. Cuando Dios te ilumina y te muestra algo, no discutas con la luz. Solo dile: Señor, lo dejo en la cruz. No luches con ella, porque se irá. Apenas la luz te muestre algo tuyo, sin luchar, sin pelear, sin traer a cuento lo que aprendiste, dile: Señor, muero a esto, muero en el altar, y lo dejas en la misma luz, que es como el fuego que consume, porque solo Cristo le da fin a lo nuestro, y en su lugar añade algo de él. La simultaneidad de Cristo. Dios te muestra algo, lo mata y te añade de Cristo. Las 3 acciones ocurren automáticamente y en simultáneo. Dios te muestra lo tuyo, lo mata y añade algo hermoso de Cristo. Entonces, donde había barro, ahora hay oro. De esta manera, Cristo creció, ocupó más espacio de tu alma, que ahora es el alma de Cristo, la mente de Cristo, las emociones de Cristo y la voluntad de Cristo. A partir de ese momento, tu mente es la mente de Cristo, la cual es clara, lúcida, capaz. Por eso te vas a encontrar teniendo una capacidad que otras personas no tienen, porque es una capacidad divina. Si tu anhelo es mejorar y dejar de tener miedo, por ejemplo, tendrás una tarea agotadora, porque es el barro tratando de darle fin al barro. Lo mismo ocurrirá
si quieres que tus hijos cambien, por mencionar otro ejemplo. Sin embargo, cuando le dices, Señor, ilumíname, elimíname y añádeme de Cristo, entonces todo lo de Cristo empieza a producirse espontáneamente. De manera automática sale la fuerza, la victoria y la gloria. Y eso es porque Cristo, no tú, hizo la obra. Cuando al apóstol Pablo le cayó la luz, quedó ciego por 3 días. La luz es un impacto que mata, y esa muerte trae resurrección y añade algo de Cristo. Ahora Cristo se expresa, hueles a vida y victoria, a paz. Y esa paz, aunque parece la paz del mundo, no lo es, porque es la paz de Cristo. La inteligencia de Cristo también se parece a la inteligencia del mundo, pero tampoco lo es. Es Cristo creciendo y expresándose, porque Cristo ganó terreno, ganó espacio y aumentó en tu vida. Mis peculiaridades. Hay áreas de nuestra vida que son peculiaridades. ¿Qué significa esto? Se trata de rasgos constantes y particulares que hay en nosotros. Las peculiaridades son aquello que nos hacen ser como somos. La peculiaridad es tu manera de ser. Por ejemplo, la peculiaridad del conejo es correr, mientras que la peculiaridad de la tortuga es caminar lento. A una tortuga no puedes decirle, vamos, corre, porque su peculiaridad es ir despacio. Del mismo modo, a un conejo no le puedes decir, vamos despacito, síguele el paso a la tortuga, porque su peculiaridad es correr con rapidez. Del mismo modo, cada uno de nosotros tiene su propia peculiaridad, un aspecto que nos distingue y es predominante y que es nuestra manera de ser. La peculiaridad nuestra no es barro, es más que barro, es arcilla. Me explicaron que el adobe se prepara con barro y agua. La arcilla, en cambio, cuando se coloca en el horno, se hace resistente. Así es la peculiaridad, arcilla que viene del horno de la vida, una manera de ser resistente, fuerte. Hay personas, por ejemplo, que tienen la peculiaridad de hablar, mientras que otras son calladas. Existen quienes son desordenados, iracundos o calmos, pacientes. Pero eso no es Cristo, es su peculiaridad. Y como ésta ha estado en el horno durante años, se ha vuelto fuerte, dura, sólida. La peculiaridad, ese rasgo que se repite, siempre es nuestro gran dolor de cabeza, lo que nos trae problemas en nuestras relaciones. Por ejemplo, cuando nos enamoramos y empezamos a noviar, tendemos a ocultar nuestras peculiaridades para que el otro no las vea. Pero luego, cuando nos casamos, esas peculiaridades salen a la luz y pueden causar conflictos. Lo mismo sucede en las amistades. Algunas personas muestran sus peculiaridades de inmediato, pero otras no. Y un día, ciertas actitudes nos sorprenden. Recuerdo que cuando era chico, fui a un campamento. Al tercer día, todas las peculiaridades de cada uno comenzaron a manifestarse. En mi carpa había un muchacho que quería estar despierto toda la noche y yo insistía en que quería acostarme temprano y dormir. Los 7 días que duró aquel campamento fueron algo así como la Tercera Guerra Mundial. Una peculiaridad es difícil de tratar porque es barro duro que ha estado en el horno por años. Watchman Nee dijo algo que verdaderamente me impactó. Si no muere tu peculiaridad, dejarás de crecer en tu vida espiritual. Podemos crecer
y crecer en el Señor. Tomar la carga, dar orden, compartir el testimonio, invocar, pero el ser desordenado o no responder los mensajes del grupo, por mencionar alguna peculiaridad, frenará tu crecimiento en Cristo. Cuando era chico, mi madre me hacía barrer la casa y yo obedecía, pero no pasaba el escobillón debajo de los muebles. Barría, sí, pero no en profundidad. Metafóricamente, la luz primero barre como yo lo hacía, pero después empezará a entrar a los rincones, donde está el barro duro, los aspectos fuertes, las peculiaridades. Es entonces cuando necesitamos ir al altar y decirle a Dios: Señor, dejo esto que me mostraste en la cruz para su muerte. Pero luego Dios irá por la peculiaridad, iluminará debajo de la calma y te mostrará, por ejemplo, que tal vez eres individualista, desordenado, gritón, expresivo, autoritario, sumiso o depresivo. En definitiva, esos rasgos peculiares que estuvieron en el horno durante 10, 20, 40 años, y Él les dará fin, porque lo que Dios ilumina, lo elimina y, en su lugar, añade a Cristo. En el gráfico podemos ver que tal vez la luz te iluminó y ahora tienes a Cristo paz, a Cristo fuerza, a Cristo autoridad, pero todavía sigue habiendo mucho barro. Cristo ha crecido en ti, pero quizás no te gusta que te digan qué hacer, o eres impulsivo, individualista, no respondes rápido los mensajes, etc. Entonces, si bien Cristo creció, si ese barro, la peculiaridad, no es destruida, dejarás de crecer en tu vida espiritual. Leí que hay maderas, como la del pino, que tienen muchos nudos. Esta es la razón por la que son maderas baratas. Pero hay maderas que no tienen nudos, como la madera del roble. Haciendo un paralelismo, nuestras peculiaridades son como esos nudos de la madera. Pero el Señor va a tratarnos hasta hacernos como Cristo. Madera de roble, sin nudos, sin peculiaridades. Todas nuestras peculiaridades tienen que morir. Pedro era, entre otras cosas, impulsivo y miedoso. Esas eran dos de sus peculiaridades. Observa el siguiente relato. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, del 22 al 23. Cuando Jesús dijo que iría a la cruz a morir, Pedro impulsivamente exclamó: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero, volviéndose, Jesús le respondió: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así trabaja Dios la peculiaridad. Sin embargo, cuando Pedro recibió el bautismo del Espíritu Santo, Dios siguió trabajando en él, pues su peculiaridad, impulsividad y miedo no había sido aún destruida, y lo acompañó durante muchos años. Un día, el apóstol fue a visitar la iglesia de Galacia, donde se congregaban judíos y gentiles. Allí ya estaba establecido que no había que circuncidarse ni guardar las fiestas judías. Los gálatas sabían que habían muerto a la ley
y que ahora, por fe, disfrutaban a Cristo. Pedro estaba feliz y comía con los gentiles y con los judíos. Pero llegó un grupo de fundamentalistas religiosos que creían que el gentil también tenía que circuncidarse, guardar las fiestas y comportarse de cierta manera. Y al ver lo que Pedro hacía, se acercaron a él y le dijeron: Pedro, está muy mal lo que estás haciendo, porque esos gentiles no se circuncidan, no guardan el Sabbat, no guardan la ley. ¿Cómo vas a estar con ellos? Y Pedro, como era impulsivo y miedoso, tuvo miedo de esos hombres y dejó de reunirse con los gentiles. Entonces, cuando lo invitaban a comer, él respondía: no puedo, y solo se juntaban los judíos. Pero Pablo, que estaba lleno del Señor, en una reunión delante de todos, le dijo: Pedro, nosotros somos salvos por la fe, no por las obras, no por la circuncisión. Somos salvos porque Cristo vive en nosotros. Y si estás negociando esto, vamos a terminar siendo una secta judía más. La gracia estaba peligrando. Pablo lo confrontó de esta manera. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Gálatas 2 del 11 al 13. Lo que Pablo le dijo fue: ¿por qué no te estás juntando con los gentiles, Pedro? ¿Otra vez eres impulsivo y miedoso? ¿De qué tienes miedo? Somos salvos por fe, por Cristo, no por obras o conductas. Cristo hizo todo. Con estas palabras, la peculiaridad de Pedro fue iluminada. Lo cierto es que nunca más Pedro fue impulsivo o miedoso. Tiempo después, en su segunda carta, Pedro escribió: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3 del 15 al 16. Pedro había conocido a Jesús, había estado con él. Sin embargo, no presumió de ello. No le guardó rencor a Pablo y se refirió a él como nuestro amado hermano. Había sido transformado y su peculiaridad había muerto. Este pasaje deja en evidencia que ahora era un hombre transformado, porque lo que estaba diciendo era: gracias, Pablo, gracias, Señor, me pegaste donde más dolía para que muriera a mis miedos y Cristo viviera en mí. Pedro estaba hablando como un hombre sabio, no como una persona miedosa o impulsiva. Ahora bien, no pienses cuáles son tus rasgos peculiares. En su lugar, ora: Señor, ilumina mi peculiaridad. Permite que Dios lo haga, porque el que empezó la obra la va a terminar. Somos la luz del mundo. Pablo afirma que todos nosotros, sin excepción, somos como espejos que reflejan la gloria del Señor.
Cristo se pone delante de nosotros para que capturemos y reflejemos su imagen. Este proceso de transformación ocurre sin esfuerzo, lucha o sufrimiento de nuestra parte, ya que es el Espíritu del Señor el que realiza esta transformación de gloria en nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. De acuerdo al pasaje, somos como espejos, pero es crucial que veamos a Cristo, porque sólo así somos renovados. Y el espejo tiene que estar a cara descubierta, es decir, sin ningún velo, sin nada nuestro, sin peculiaridades, sin opiniones, sin nuestra forma de ser. Porque los velos impiden que reflejemos la imagen de Cristo, aunque Él esté delante de nosotros. Es por eso que Pablo dice, si el espejo es tu cara, tiene que estar descubierta. Cuando los velos se quitan, Cristo se refleja. Ahora mismo puedes decirle, Señor, me abro a ti, quiero tu luz. Al orar de este modo, estás abriéndote al Señor, y Él te quitará el velo, le dará muerte y añadirá algo de Cristo. La renovación requiere que te abras a Él, porque si estás cerrado, aunque escuches una enseñanza y te corrijan, aunque intentes mejorar, no serás renovado. La discusión tampoco cambia a la gente. Lo único que lo hace es la luz de Dios. Es por ello que no necesitamos entender, ni tener paz, ni buscar nuestra peculiaridad, ni las soluciones, porque solo cuando hablas con el Señor cara a cara descubierta, Él entra, mata y añade lo de Él. Y ahora, ese Cristo que creció saldrá como una virtud, como Cristo paz, Cristo amor, Cristo inteligencia, Cristo fuerza o Cristo autoridad. Entonces las personas tocarán algo que no podrán describir, porque una cosa es que salga tu paz, que es emocional, y otra muy diferente es que se manifieste Cristo paz, que es una persona. Eso te hace una persona misteriosa. Los hijos de Dios somos gente misteriosa, rara, porque cuando se nos acercan, las personas tocan algo que no pueden ver ni entender, y mucho menos describir. Ese algo está más allá de lo humano, porque es la vida de Cristo expresándose de manera inexplicable, viviente y trascendente. Al hacerlo, el Señor saldrá de nosotros como luz, porque ahora somos lámparas celestiales. Donde vayamos, las tinieblas serán vencidas. Observemos en profundidad esta imagen. La imagen muestra una lámpara. El vástago simboliza nuestra alma. La pantalla es el cuerpo y el filamento es el espíritu. Cuando la vida de Cristo viene a nuestro espíritu, Cristo empieza a crecer y toca el cuerpo y el alma, generando luz. Ahora somos la luz del mundo. Somos personas misteriosas. Cuando las personas vienen a las reuniones por primera vez, miran todos sin entender. Compartimos testimonios, cantamos, soltamos cargas. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, decimos. Y los nuevos miran hipnotizados. Qué hermoso misterio es la vida de Cristo. Watchman Nee cuenta que después de reunirse con Miss Barber, la mujer
que lo formó, él iba al altar. Ella no me hablaba de la cruz, pero su luz era tan hermosa, tan fuerte, que yo iba y buscaba morir. Existen personas que son luz. ¡Qué maravilloso! Segunda de Reyes 4 relata que cada vez que Eliseo pasaba por Sunem, una mujer importante siempre lo invitaba a comer. Un día, ella le dijo a su marido: Eliseo es un hombre de Dios. Hagámosle una habitación para que se quede allí cuando venga a la ciudad. ¿Cómo sabía la mujer que Eliseo era un hombre de Dios? Si no había hecho ningún milagro, si no les había dado ninguna palabra profética. Mientras comía con ellos, el matrimonio había percibido algo misterioso en el profeta. Ese era Cristo iluminado y matando, brillando a través de Eliseo. David enfrentó a Goliat. Ese fue Cristo valor expresándose. Pero perdonó a Saúl. Cristo sabiduría que se manifestó. El mismo hombre que tuvo valor para matar al gigante podría haber matado a Saúl, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando perdemos nuestra forma, somos moldeados a la forma de Cristo. Y Él no tiene forma. El Señor rompe tu peculiaridad y, si no hablabas, te dice que hables. Si hablabas, te ordena que te calles. Si eras valiente, te hace detenerte. Si no eras valiente, te lleva a enfrentar al enemigo. Cristo empieza a ganar territorio y su vida se manifiesta en nosotros, porque hemos sido transformados a la imagen del Señor. ¿Sabes cómo resucitó Cristo? Él se levantó, se sacó la túnica que tenía puesta, la dobló, se vistió de la nueva túnica y salió. El Señor se tomó su tiempo. Cuando Cristo crezca en tu vida, en tu tumba, en tu crisis, en tu enfermedad, estarás tranquilo y declararás: Cristo ha resucitado en mi vida. Voy a salir en victoria. Él volverá por ti. De acuerdo a la narración de Primera de Reyes 17, Elías fue a la casa de la viuda y le dijo: haz una pequeña torta cocida para mí. La mujer le hizo la torta y el profeta expresó: así dice el Señor, no escaseará el aceite ni la harina. En esta casa habrá abundancia. Pero tiempo después, Elías abandonó su portal, perdió su comunión diaria con el Señor y dejó que el barro creciera. Esta es la razón por la que, desesperado, le pidió a Dios que le quitara la vida cuando se enteró de que Jezabel lo buscaba para matarlo. Elías estaba depresivo, quería morirse, pero un día, mientras dormía bajo un enebro, un ángel llegó y lo despertó. Levántate y come, le indicó, y le dio una torta cocida. Aquella torta era la misma torta que le había preparado la viuda, porque el Señor que te cuidó una vez no te dejará tirado en el camino. Elías, ¿te acuerdas cómo te di provisión en el peor momento, en medio de la sequía? No te voy a dejar tirado. Come, porque el largo camino te resta, le aseguró el Señor al profeta. Él volverá por ti, aunque seas barro o arcilla. El que empezó la obra va a volver a terminarla. Cuando Elías comió de la torta, fue renovado y caminó 40 días hasta llegar al monte de Dios. Si estás como Elías
yaciendo debajo del árbol porque perdiste intimidad, frescura, vida, el Señor te anuncia: te prepararé a Cristo para que comas y vuelvas a levantarte. Cuando el hijo pródigo regresó, el padre, que siempre estaba mirando el camino que el muchacho solía hacer, lo vio venir a lo lejos. El hijo pródigo volvió por el mismo camino que siempre tomaba, y del mismo modo nosotros volveremos por el camino de la intimidad que una vez tuvimos a la casa del Padre, porque allí hay alimento y largo camino nos queda por recorrer. El Señor empezó la obra y Él la va a completar. Solo tenemos que decirle: Señor, estoy abierto a ti, te anhelo, te deseo. Ilumíname, muéstrame mis peculiaridades y quémalas. Alumbra cada rincón de mi alma y envía tu fuego. Quema, Padre, todo lo mío para que Cristo aumente en mi vida.